Desde hace días les venimos diciendo que Irán se ha levantado contra el decrépito régimen de los ayatolás y que lo hace con arrojo heroico, desafiando a uno de los aparatos represivos más crueles del mundo. Todo empezó en el Gran Bazar de Teherán, donde los comerciantes protestaron por el precio de las materias primas más básicas. Hay sequía, la falta de agua es tal que el persa ya no tiene con qué asearse, pero además eso ha disparado el precio de los alimentos. El hecho de que la protesta haya tenido un origen tan material es lo que ha favorecido que las manifestaciones sean tan masivas. Se han ido uniendo todos aquellos que tienen algo que oponer a la revolución islámica. Y son muchos, y por razones diversas. Los kurdos, las mujeres, por supuesto, las mujeres sometidas al rigor salvaje de los clérigos. Y también los legitimistas del Shah, que aún alguno queda, que son los que esperan que el jefe del Estado vuelva a ser un Reza Pahlavi. Reza Pahlavi que tiene, de repente ha reactivado su agenda. Hablamos del hijo del Shah de Persia. Todos ellos se han ido uniendo a una revuelta que en realidad empezó por el hambre y por la sed, por la falta de agua, por la carestía de la vida. La esperanza de que este no sea otro espejismo de libertad, como tantos otros que ha vivido Irán, es que, paradójicamente, se parece bastante a la revuelta que llevó al poder al fanático Ayatollah Khomeini. Se parece bastante a la revolución islámica que acabó con el Shah de Persia. Una protesta por las condiciones de vida que va aunando voluntades diferentes a la espera de que alguien se haga con el liderazgo. Recuerden ustedes que lo que hizo Ayatollah Khomeini es adueñarse del descontento general y a partir de ahí empezar a purgar a todos aquellos elementos que le habían acompañado en su revolución contra el régimen y que no eran necesariamente unos fanáticos religiosos como él. En las protestas de hoy, en las protestas de ahora, se escucha también la voz de las mujeres. Aquellas que salieron en 2022 a sacudirse la tutela islamista de los clérigos chiíes en 2022 tras el asesinato de Mahsa Amini. Y esto que oyen ha ocurrido en el sur, en la ciudad de Zahedan, donde las mujeres lanzaban maldiciones contra Jamenei. Una manifestación que ha sido brutalmente reprimida. La revuelta se encuentra en su fase más delicada. Por el momento es difícil saber cuál es el balance de víctimas. Ya saben que Irán es un misterio encerrado en un enigma. Pero superan la treintena y probablemente se acercan ya a los 60 muertos. El régimen se ve realmente amenazado y ha desatado la represión. No actúen como mercenarios de potencias extranjeras. Quien quiera que sea que se convierta en mercenario de un extranjero y vaya a trabajar para el extranjero será considerado traidor por la nación. El Islam también lo considerará un traidor. Bueno, y este carcamal que escuchaban ustedes hablando en farsi es el líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Aquel al que maldicen en las manifestaciones, porque eso sí que es unánimo, en eso sí que se encuentran, en la maldición de Ali Jamenei, líder supremo de una revolución islámica que ha sumido a Irán en la más absurda brutalidad, en el salvajismo más total. Ali Jamenei prometió que el gobierno no dará marcha atrás ante las protestas que han sacudido al país en estas semanas y mientras los líderes ejecutivos del país, el aparato político, amenazaba con intensificar la represión contra los manifestantes. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha declarado que no va a mostrar ninguna indulgencia con aquellos que llama saboteadores. Desde ayer han apagado Internet, es muy difícil acceder a las redes en Irán, sobre todo en las grandes ciudades. En Teherán, por ejemplo, hay apagones en barrios enteros. Claro, es que la principal herramienta de difusión, el principal vehículo de difusión de los manifestantes, de los que protestan, es Internet. Por eso hemos conocido las protestas, porque si fuera por el régimen las hubiéramos ignorado por completo. Están persiguiendo cualquier reunión callejera. Eso hace que la gente se recluya en sus casas. Pero como ya ocurriera tras el asesinato de Mahsa Amini, los vecinos de Teherán, por ejemplo, han salido a las ventanas cuando cae la noche y siguen maldiciendo a los ayatolás.
Bienvenidos a la Brújula si se incorporan a esta hora, a la sintonía de Onda Cero. Y hoy ver a gente que dice llevar la misma camiseta que los que estamos aquí, no sé si limpia o muy sucia, pero que nos tendría que representar, ver cómo defiende lo indefendible, cosas que solo defendería la derecha más reaccionaria, en el mayor ataque para mí a la igualdad de lo que se ha producido en toda democracia. Me duele especialmente que lo tengamos que escuchar y lo tengamos que soportar. Pero es que además no lo vamos a aceptar no solo como región afectada, sino porque es echar a la basura decenas de años de pelea por la progresividad fiscal, que pague más el que más tiene, pero no para que se lleve más el que más tiene. Pasar de un modelo de progresividad fiscal a uno de regresividad fiscal es inconcebible. El que se ha expresado con más indignación por el privilegio fiscal de Cataluña ha sido un socialista, Emiliano García Paje, que nos explica que esto lo promueve un gobierno que se dice progresista y que exige unas elecciones antes de que se consuma la ignominia. Dice, habrá que preguntar ante los españoles. En realidad lo que está diciendo es, oiga, que se someta el presidente del gobierno al dictado de las urnas antes de enviarnos a todos nosotros los dirigentes autonómicos socialistas al cadalso, que es hacia donde nos dirige en caso de que se apruebe esta financiación autonómica que consagra el blindaje fiscal de Cataluña. La diatriba de Paje tenía además un punto personal, porque no es difícil adivinar que tras las alusiones a lo ininteligible de la explicación se encuentra la tortuosa prosodia de María Jesús Montero, que es a quien le ha tocado intentar convencer a los presidentes autonómicos de que esto no es lo que parece. La verdad es que las explicaciones de María Jesús Montero han sido chanantes, pero en su descargo se puede decir que no es fácil de explicar lo inexplicable. A ver, el privilegio ofrecido a Esquerra Republicana de Cataluña ha soliviantado a todos. El gobierno defiende que todas las comunidades tendrán una mayor aportación de dinero porque se plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA para mejorar su financiación, es decir, recibirán mayor porcentaje de todos estos impuestos y así podrán podrán cuadrar sus cuentas con un dinero extra. Pero el problema no es el dinero, el problema es la idea, la concepción, lo que late debajo de este modelo. Se trata de un cambio de modelo que asume el agravio nacionalista como el criterio de reparto. En eso consiste la ordinalidad, en que pase lo que pase, Cataluña tiene blindada su financiación y el resto ya se verá, porque la ordinalidad solo opera para Cataluña. Cataluña no se someterá a la solidaridad, sino que se guiará por la ordinalidad y si aporta como la tercera, será la tercera en recibir. Esto no vale para el resto y supone pervertir la idea que ha guiado hasta ahora la redistribución fiscal, que es que España es una trama solidaria donde son los ciudadanos quienes aportan y reciben y no los territorios. Esto es algo más parecido a un contrato entre territorios, es decir, a una confederación, que a la trama solidaria que era la nación española. Digo, era en realidad con algunas excepciones, y algunos regímenes excepcionales, de los que nadie se acuerda porque efectivamente sí están inscritos en la Constitución. El trago amargo lo ha apurado la vicepresidenta María Jesús Montero, que además de titular de Hacienda es candidata a presidir la Junta de Andalucía y hoy ha tenido que explicar por qué la financiación de todos se negocia con un delincuente indultado que pretendía extranjerizar en Cataluña a los trabajadores de Jaén. La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio de ordinalidad esté presente o no. ¿Por qué digo depende? Porque el fruto, finalmente, de lo que aportan versus lo que reciben no es homogéneo para todas las comunidades autónomas. Bueno, pues no consigue explicarlo, porque si lo explicara sería mejor que no se presentara a las elecciones en Andalucía. Quien lo explica mejor es el impulsor del plan, que es Oriol Junqueras. El model porta al respecte. El modelo contiene el respeto de la ordinalidad en el caso de Cataluña. ¿Esto quiere decir que la ordinalidad es un principio general en el modelo que se aplicará a todas las comunidades autónomas? No, porque es inaplicable.
inaplicable. Bueno, por supuesto, las comunidades del Partido Popular han protestado y han amenazado con tomar medidas legales. Van a recurrir algunas de ellas al Constitucional porque consideran que esto quiebra el pacto entre españoles de la Carta Magna. Pero es que encima, fíjense lo extraño. Bueno, lo extraño no, porque tiene una coherencia interna. Esto no se va a aprobar. Porque, por ejemplo, Compromís no puede presentarse en la Comunidad Valenciana después de haber sancionado esto con sus votos. O la Xunta Aragonesista. ¿Cómo va a hacer campaña la Xunta Aragonesista a favor de la financiación singular de Cataluña? Pues seguramente sería castigada en las urnas que próximamente se abrirán para los aragoneses. Junts tampoco, porque no quiere darle a Esquerra Republicana la baza de haber conseguido el privilegio fiscal. Y entonces hace una política de máximos, se considera fiscalmente herido y dice que esto no es lo que le habían prometido. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué todo este lío? Pues porque una vez más se demuestra que Pedro Sánchez es capaz de sacrificar todo, incluidas todas las federaciones del Partido Socialista, con tal de mantenerse en el poder. Y esta es una forma de mantener sus apoyos en Cataluña, Esquerra Republicana. Y dicen ustedes, bueno, pero es que Junts se opone ya. Pero es que para Pedro Sánchez lo fundamental es Cataluña. Y que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mantenga su poder, que pueda aprobar unos presupuestos con Esquerra Republicana y aunque él no tenga los suyos, acudirá a unas elecciones con el saldo de votos que aporta, el saldo de diputados que aporta Cataluña al conjunto del Estado en unas elecciones nacionales. Esta es la razón de ser de todo este plan que ha soliviantado a todos para finalmente no ser aprobado. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.